Muchas bendiciones a todos. Parece que ahora sí ya está transmitiendo, ok. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros a través de este medio. Un saludo muy cordial a todos los que nos miran, que están siguiendo las predicaciones cada semana. Un abrazo muy fuerte a la iglesia también, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, especialmente a la iglesia pues que estamos pastoreando, la iglesia en Totutla, la iglesia en Matoscura, la iglesia en los diferentes municipios que estamos representando, en Huatusco, en el municipio de Tenampa, de Comapa, en los diferentes municipios que estamos, en los cuales Dios nos está permitiendo trabajar. Un abrazo y saludos muy, muy cordiales. Hoy quiero hablar acerca de un tema que seguramente la gran mayoría que conoce, ya sea mucho o poco, la palabra de Dios, lo ha leído, lo ha escuchado, y se encuentra este pasaje en el libro de Juan, capítulo 3. Es la historia de Jesucristo y Nicodemo, ¿no? Todos conocen, parece ser, esta historia, pero sin embargo es una de las bases fundamentales para la vida del creyente, para la vida cristiana, para la vida de todo aquel que se pretenda llamar hijo de Dios. Esto es una parte base y fundamental que cabe bien, es muy bueno que lo meditemos y no por el hecho de pensar que lo hemos leído es suficiente con eso. De ninguna forma, yo creo que la palabra de Dios es viva, es eterna y siempre tendrá algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que señalarnos a todos nosotros. Así que eh, con el mismo entusiasmo que en algún momento escuchamos este mensaje por primera vez, usemos ese mismo entusiasmo para escuchar este pasaje que tal vez para algunos sea nuevo, pero para otros ya no tan nuevo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Comienza relatando Juan en este libro acerca de uno de los principales religiosos de ese entonces que pertenecía a la élite de los fariseos. Los fariseos pues eran unas líderes religiosos y Nicodemo era distinguido entre todos ellos. Hace énfasis la palabra en eso más de una vez, incluso Jesucristo mismo lo refiere como maestro, ¿no? Como maestro de Israel, como un principal maestro. Dice, pero que había este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos, o sea que tenía un cierto reconocimiento dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Por ser un hombre que conocía la palabra de Dios, por ser un hombre que entendía la palabra de Dios y por ser un maestro de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eh, este segundo versículo menciona algo interesante que no podemos perder de vista. Dice la palabra de Dios que este Nicodemo fue a Jesucristo, pero fue de noche. La razón obvia por la cual él fue de noche es porque pues no quería ser visto por el resto de las personas. Recordemos que Jesucristo ya en este momento no era muy bien recibido por todos los judíos, aunque desde luego había muchos que ya habían creído en Jesucristo y que estaban creyendo en Jesucristo, pero también dentro de los religiosos o quienes eran los que pretendían perseguir a Jesucristo hasta matarlo, pues eran ellos, los religiosos, los fariseos, ¿no? Entre otros hombres de renombre, hablando desde luego en términos religiosos, tenían renombre dentro del pueblo judío y pues ellos son los que pretendían asesinar a Jesucristo y obviamente los fariseos no todos estaban de acuerdo con Jesucristo. Nicodemo al parecer comienza a ver que la forma en la que los fariseos exponían a Jesucristo no era del todo cierto. Entonces, Nicodemo inteligentemente pretende ir a visitar a Jesucristo
pero para no exponer, de alguna manera, poner dos caras, ¿no? No voy a decir que soy un seguidor de Jesucristo, pero tengo curiosidad de quién es Él. Dice que entonces toma la decisión de ir de noche. Y en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, al parecer la respuesta que o la forma en la que Jesucristo recibe a Nicodemo, pues no fue hola, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que viniste. Al parecer hay poca congruencia, pero no es así. Jesucristo lo recibe porque recordemos que la Biblia en repetidas ocasiones saludos, Pastor Dionisio. Un abrazo bien fuerte hasta la República Dominicana. Esperamos en Dios muy pronto poder ir allá a la República Dominicana en cuanto pase todo esto de la pandemia. En el nombre de Jesús, así va a ser. Y volviendo al tema, repetidas veces la palabra de Dios hace mención en que Jesucristo conocía los pensamientos de los hombres y de acuerdo a lo que Jesucristo sabía, entendía, veía del interior del hombre, daba respuestas, confrontaba, juzgaba, orientaba, señalaba, enseñaba. Entonces Jesucristo entiende que Nicodemo le hace una visita a él por una razón, y esa razón es que quería realmente ver, pues, de qué se trataban las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese punto, pues, ellos conocían una parte del mundo espiritual y solamente estaban limitados a la palabra escrita, nada más, pero no estaban conociendo la parte sobrenatural de Dios, que es la que lleva a transformar la vida, que es la que lleva a un cambio real de la vida, donde las palabras tienen congruencia con la vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque recordemos que quienes mataron a Jesucristo, no los mataron, no lo mataron ladrones ni asesinos, lo mataron los religiosos. O sea, ellos hablaban de un Dios justo, amoroso, pero no vivían eso, terminaron asesinando a Jesucristo estos religiosos. Pero el poder de Dios transforma la vida. Entonces, cuando Nicodemo va a visitar a Jesucristo, Jesucristo entiende que Nicodemo tenía curiosidad por las cosas sobrenaturales que Dios estaba haciendo. Sabemos que Jesucristo ya había transformado a hombres que se llamaban los discípulos de Jesucristo, los seguidores de Jesucristo, los alumnos de Jesucristo, había sanado personas, ya se había salvado mucha gente, había hecho milagros poderosos y sobrenaturales. Y Nicodemo por eso le dice, yo estoy seguro que aunque digan que no eres de Dios, es imposible que no seas de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y entonces el Señor Jesucristo lo espera con esta respuesta confrontativa. ¿Sí? Nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Y este es el asunto, yo diría, más importante, más crucial en la vida de todo creyente. Un nuevo nacimiento. Esto es lo que hace diferencia entre alguien que realmente es hijo de Dios y alguien que solamente es un religioso. Un nacimiento de nuevo. Yo puedo decir muchas cosas acerca de Dios, saber mucho de la palabra de Dios, pero si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo ser considerado por Dios como parte de su iglesia, como parte de sus hijos. Solamente los que nacen de nuevo pueden entrar al reino de Dios, pueden ver el reino de Dios, pueden ser parte de la iglesia de Jesucristo y pueden ser hijos de Dios. O sea, que esto, como hemos dicho una y otra vez y tantas repetidas veces,
el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, no se trata de un nombre religioso que podamos llevar en esta tierra. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy de los de aquí, yo soy de los de allá. Porque si usted le presta oído a esas conversaciones interminables, todo mundo dice que ellos son la religión que Dios hizo, y si le preguntan a unos, dicen, no, nosotros somos los reales. Y si le preguntan a otros, no, ellos no, somos nosotros. Y eso es interminable. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, la Biblia pone de lado todas estas ideas de hombre y coloca realmente lo que significa ser hijo de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es verdaderamente la iglesia de Jesucristo? Los que han nacido de nuevo, aquellos que han tenido un nuevo nacimiento. Y Jesucristo le está diciendo estas palabras no a un vagabundo, no a un hombre de la calle, no ni siquiera a alguien que no conoce la Biblia. Se lo está diciendo a un hombre que conocía la palabra de Dios, como decimos vulgarmente, al derecho y al revés. Era un maestro de la ley, era un principal entre los judíos, era de la élite de los fariseos. No confundamos, porque a veces escuchamos la palabra fariseo e inmediatamente lo relacionamos con gente mala y asesina. No, eran hombres dedicados a Dios, eran hombres consagrados a Dios, pero que dentro de esta élite religiosa, el hecho de estar consagrados al estudio de la palabra de Dios no significaba que tenían un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento quiere decir que había una unión entre lo que se sabía de la palabra de Dios y lo que se vivía de la misma palabra de Dios, en palabras simples. Entonces, mire qué interesante. Voy a dejar los saludos al final, pero saludos, Pastor Dionisio, ya los saludamos, hermano Ricardo y hermana Magali, muchas bendiciones. Pero mire, qué interesante es todo esto. ¿Por qué? Porque todo mundo podemos refugiarnos detrás de un título religioso, detrás de una vestidura religiosa, detrás de muchas cosas, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos desnuda completamente y nos deja sin argumento alguno, porque entonces aquí Jesucristo es muy claro. ¿Quiénes pueden entrar al reino de Dios? Solo los que han nacido de nuevo. Y entonces Jesús explica de alguna forma, digamos, muy elemental qué es el nuevo nacimiento, pero a pesar de que lo dice en unas cuantas palabras, no significa que no haya dicho mucho. Desde luego que sí. Dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo tenía una mente natural y dice, nacer si ya nací y aparte de haber nacido, ya estoy viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede un hombre entrar? Él pensaba que iba a volver a entrar físicamente y salir para volver a nacer, pero de esto no hablaba Jesucristo. Y entonces dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente le dice, nuevo nacimiento, si no hay nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús está diciendo algo bien tremendo aquí. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este versículo, hasta cierto punto, hay un poco de desacuerdo con algunos teólogos referente al significado del agua y del Espíritu. Algunos dicen que cuando Jesucristo se refiere al agua, se refiere a la palabra, otros dicen que se refiere al Espíritu, otros dicen que se refiere a al bautismo que todos debemos de recibir en uso de razón, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bautizarse significa arrepentimiento y nadie se puede arrepentir
si no tiene uso de razón, o sea, si no es una persona que ya tenga uso de razón. Si no hay uso de razón, no se puede arrepentir uno. Entonces el bautismo prácticamente significa eso, arrepentimiento, así de fácil y así de sencillo. Sin embargo, yo creo que Jesucristo no deja nada al aire. Cuando dice es necesario nacer del agua y del espíritu, dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo creo que este versículo 6 da respuesta al versículo 5. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿a qué Jesucristo se refiere con el nuevo nacimiento? Es muy fácil cuando uno trata de colocarlo en palabras y en ideas simples. Nacer del agua y del espíritu y nacer de la carne significa lo siguiente. Em, con mi esposa tenemos 3 hijos. Los primeros 2 hijos, mi hijo Caleb, que es el primogénito, y mi hija Ashley, que es la nena de en medio. Nosotros los amamos mucho a nuestros hijos. Eh, y a mí en particular no me da en absoluto cuidado decir que Ashley y Caleb son idénticos a su mamá. Tal vez algunos de ustedes se encelarán, dirán, no, pero también a mí, sinceramente, no, al contrario, estoy feliz que se parezcan a ella porque ella es muy guapa, ¿no? Es preciosa y entonces me quita un peso de encima. Si dicen que se parece mucho a mí, pues entonces ya no sé qué pensar si estará bonito o no. Pero Ashley es idéntica a su madre. Exactamente, cuando comparamos fotos de la misma edad, cuando eran pequeñitas, cuando mi esposa tenía algunos años con Ashley, cuando tenía la misma edad, realmente no se sabe quién es quién. Es exactamente la misma cara, la misma sonrisa, la misma boca, el mismo color de piel, todo. Em, pero aún así, algunas personas dicen, no, pero sí tiene algo del papá. No sé si lo dicen por misericordia, pero, pero bueno, yo sé que obviamente soy el padre y debo de tener algo, ¿no? O ellos deben de tener algo mío, ¿no? El más pequeño, Samuelito, todos los que lo han visto, pues dicen que es idéntico a la familia mía, ¿no? Pero eso no niega que tiene muchos rasgos de ella también, de mi esposa. Entonces, a qué quiero llegar con todo esto? Mi esposa y yo hemos dado 3 hijos. Y estos 3 hijos tal vez tienen tendencia más a uno al otro, pero a fin de cuentas se parecen a nosotros. Nosotros somos sus padres y se parecen a nosotros. Y a medida que van creciendo, pues se parecen más a nosotros, de acuerdo a lo que le estemos enseñando. Si yo soy grosero en casa, mis hijos van a parecerse a mí también. Comenzarán a decir groserías en casa. Si yo soy irrespetuoso, mis hijos también, no solamente en los rasgos físicos van a parecerse a mí, también en mis actitudes, en mis arranques, en las emociones que me disparan, todas esas cosas, ellos van a comenzar a imitarlas de mí, porque yo soy el padre y yo soy la influencia más grande que al fin de cuentas ellos tienen de mí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de que ahora nosotros nos debemos de parecer a nuestro Padre. Ya hemos nacido de la carne y nos parecemos a nuestros padres, querramos o no. Algunos dirán, bueno, yo no sé porque yo ni siquiera conocía a mis padres. Le aseguro que tiene mucho de ellos. Y si vivió su vida con ellos y creció dentro del hogar junto con sus padres, pues aún más, porque también sus palabras, sus actitudes y muchas otras cosas como ademanes, gestos, le aprendió a ellos. Así que se parece mucho a sus padres. Cuando la palabra de Dios nos habla de nacer de nuevo, entonces nos está hablando de que ahora Dios debe de ser nuestro Padre y debemos de parecernos a nuestro Padre. Eso significa nacer de nuevo, que ahora
debemos de dar evidencia a quién es nuestro Padre, debemos de dar de esa evidencia con nuestra misma vida, con nuestras mismas maneras de actuar, dar evidencia de quién es nuestro Padre ahora, porque ahora nos parecemos a nuestro Padre. Ahora, la pregunta es, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A nuestro Padre eh, celestial o solamente a nuestros padres terrenales? Dice algo bien importante la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, Jesús nuevamente dice, todos se parecen a su padre. Y Jesús le está diciendo a estos hombres, ¿y a cuáles hombres les está diciendo? ¿Hombres de la calle? No, nuevamente le está diciendo a hombres religiosos que hablaban Biblia, que levantaban la palabra de Dios y que se proclamaban delante del pueblo como los hombres cercanos a Dios, pero sin embargo Jesucristo los confronta y les dice, ustedes hacen las obras de su padre y se parecen mucho a su padre, el diablo, porque ustedes me quieren matar. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras, padre de los mentirosos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de nacer de nuevo, nos está hablando acerca de parecernos a nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Voy a seguir leyendo en el libro de Juan, capítulo 3. Dice de esta forma. Lo que es verso 6, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no hay opción, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. Da una referencia de quién es el que es nacido de nuevo y pone como ejemplo el viento. Dice, tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así todo nacido de Dios no sabe cuál será la voluntad de Dios, pero va a obedecer. O sea, una de las evidencias más grandes de un hijo de Dios no es si es predicador, no es si se proclama un gran religioso, no es si tiene vestiduras religiosas o si no. Esa no es la señal de un hijo de Dios. La señal de un hijo de Dios es que el deseo más grande de su vida será hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, el aire no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, y así es todo el que es nacido de Dios. O sea, ya no hacemos nuestra voluntad. ¿Hacia dónde vamos? No sé, que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué queremos? No sé, que se haga la voluntad de Dios. La oración incluso de un hijo de Dios debe de cambiar. Ya no es Dios, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas el otro, yo quiero que hagas lo que se me antoja, yo quiero que me ayudes aquí, que me ayudes allá. Debe de cambiar. Señor, dime cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres, hacia dónde tengo que ir. Yo quiero hacer tu voluntad y no quiero que tú hagas la mía. Si entendemos, esa es una de las marcas más grandes de un hijo de Dios y del que es nacido de nuevo. Hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios. Dice el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces el verso 10 Jesús da una respuesta detonadora y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Ya? Ellos estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, pero no lo estaban recibiendo. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué cosas estaba hablando Jesucristo? Jesucristo estaba hablando cosas terrenales, básicas, cosas básicas que toda la iglesia de Jesucristo debe saber. ¿Y cuáles eran esas cosas terrenales? Pues esto, el nuevo nacimiento. Ahora, aquí es donde la misma respuesta que Jesucristo le da a Nicodemo nos las da a nosotros. Os he dicho estas cosas y no creéis y no puedes creer. O sea, si usted no puede creer que nos podemos parecer a Dios en esta tierra, ¿qué será si Jesucristo revelara cosas más sobrenaturales? Hay un montón de argumentos meramente humanos y naturales. Bueno, perfecto, el único perfecto en esta tierra es Dios, para sabios solo Dios, el único bueno es Dios, etcétera, etcétera. Y es verdad, pero eso no significa que Dios no pretenda que nosotros vayamos cambiando día a día para agradarlo a Él. Desde luego que sí, Dios tiene que ir mejorando nuestras vidas todos los días para irnos pareciendo cada vez más a Él, porque Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, las obras de Dios debemos de hacer. Voy concluyendo con este versículo que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como, desde el verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice, no permanezcan en esos deseos pasionales, en esos vicios, parrandas, etcétera, que los hacían por ignorantes. Dice, no, sino como que el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice la Biblia que debemos de vivir? De una forma santa. Debemos de vivir vidas santas en esta tierra. O sea, ¿qué significa santo? Tal vez algunos inmediatamente escuchamos esa palabra y lo relacionamos con un montón de figuras, pero de ninguna forma la palabra santo traducido del hebreo al español pues es tan simple como que significa separado. Entonces, por eso dice, sean vuestra manera de vivir completamente santa. Imagínense que qué tremenda congruencia sería que la Biblia les llame a vivir santamente a un difunto. No, por eso dice que vuestra vida sea santa. En nuestra vida debemos de vivir de una forma santa, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestra boca, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestras manos de malas cosas, cuidando nuestros pies de ir a lugares que no se debe de ir, etcétera, etcétera. Todas las cosas que somos deben de entregarse a Dios, deben de apartarse para Dios, y eso significa comenzar a vivir una vida santa. Que ahora Dios comience a tomar el control de mis emociones, de las cosas que me gustan ver, de las cosas que me gustan hablar, de las cosas que me gustan escuchar, sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios estará cumpliéndose en nuestras vidas y comenzaremos a ser hijos de Dios. De lo contrario, usted se puede colgar en el cuello todos los títulos que usted quiera, todo lo que usted quiera se lo puede colgar en el cuello, puede decir todo lo que usted quiera, pero si nuestra vida no refleja a Dios, si nuestra vida no va en acorde a la palabra de Dios, estaremos viviendo como estos religiosos que tenían un renombre ante el pueblo judío, pero al final ellos mismos fueron los que asesinaron a Jesucristo, y el mismo Señor Jesús los confronta y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre, que es el diablo. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, yo les invito a que demos ese paso de fe
en obediencia a Dios, a nacer de nuevo, y hagamos esta oración juntos, pidiéndole a Dios que nos permita experimentar ese nuevo nacimiento. Tal vez en otra ocasión hablaremos más detalladamente acerca de los primeros pasos para este nuevo nacimiento, pero por ahora, si está en tu corazón el deseo de experimentar la parte sobrenatural de Dios y llevar una vida realmente diferente, agradable a Dios, hagamos juntos esta oración. Padre, yo te doy gracias por todos y cada uno de los hermanos, amigos y conocidos, Señor, y aún aquellos que no conocemos, pero que están viendo este video, Señor, o que lo van a mirar. Padre, te pido encarecidamente por todos y cada uno de ellos, Señor. Yo te ruego, Señor, que el que ya ha experimentado este nuevo nacimiento, Dios de la gloria, tú le des fuerzas para seguir adelante, tú le des fuerzas, mi Dios eterno, Señor, para que su fe se fortalezca, para que cada día se parezca más a ti, mi Dios. Y si hay alguien, Dios del cielo, que no ha experimentado este nuevo nacimiento, Dios del cielo, yo te pido que así como un día nos salvaste a nosotros, así como un día tú en tu misericordia nos rescataste, Señor, tú toques su vida, toques su corazón, toque, Señor, todo lo que ellos son, Dios de la gloria, y que haya un cambio transformador, real y genuino en sus vidas, que los bendiga a ellos y que bendiga también sus matrimonios, sus hijos, sus familiares, Señor, todo su entorno, Padre. Yo te pido que todos nosotros podamos conocerte cada día y parecernos cada vez más a ti. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque sé que en este tiempo estás haciendo cosas de mucha bendición, cosas gloriosas, y te pido especialmente, Señor, por tu iglesia en el mundo entero que está peleando la buena batalla para dar evidencia de que tú eres su Padre. Gracias te damos, Dios del cielo, gracias te damos, mi Señor Jesucristo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo bien fuerte. Termino mandando saludos fuertes a Josefina Espinal, a Isabel Paz. Muchas bendiciones, hermana Isabel. Muchas bendiciones, hermana Josefina. em, a Magali, ya la saludamos, al hermano Ricardo, Dionisio, y perdón si alguien está mirándolo y no aparece aquí en la lista, es que me parece que tienen que darle like para que aparezca, no sé cómo funciona bien esto, pero de igual forma un saludo bien grande a todos ustedes, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, y síganos el día domingo. A las 10 en punto estaremos nuevamente por aquí transmitiendo con una palabra que bendiga sus vidas. Muchos saludos y muchos abrazos. Hasta pronto.